Libro de Salmos, capítulo 19, versículos del 17 al 11. ¿Amén? Del 7 al 11, perdón. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón y llevo cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento, todo orgullo, toda altivez que haya en mi corazón en contra de tu verdad. Gracias, Señor, porque tú me has dicho que sea como un niño, que recibo la verdad sin complicarme y sin complicarla. Solo que tú tienes palabras de vida eterna para mí. Y tus juicios son todos justos. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, para que yo escuche tu voz y te obedezca. Te pido perdón cuando no obedezco. Te entrego todo y dejo en la cruz emociones, sentimientos, deseos, necesidades. La palabra viva de hoy es para mí y voy a caminar a la luz de tu verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, tu ley, tus mandamientos, tus preceptos y tus juicios son todos justos. Ayúdanos a vivir en el temor de Dios, que es vivir en tu sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo... Timoteo, segunda carta, no es la primera, busca la segunda, estas son cortitas. Busca la segunda, tiene que ser Versículo 3 en adelante. ¿Capítulo? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, Timoteo. versículo 3 en adelante. Segunda Timoteo, ¿qué? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3. Antes de que lo leamos y contenga ahí las ganas de leer, esas ganas así grandes que tiene de la palabra, que no sabe qué hacer, cómo va. Si se nos preguntase cómo pudiésemos nosotros describir, mencionar características de Dios, qué hacen a Dios, qué convierten a Dios en Dios, qué es Dios. Hablo de características, Santo. aspectos que son intrínsecos de Él, que lo identifican y que cualquiera podría decir, ese es Dios. Inmutable. Es verdad. Vamos a ver, que por ahí dijeron, verdad, inmutable, ¿qué más? Santo. Santo, omnipresente, Eterno. es amor, omnisciente, Es eterno. es eterno, ¿cierto? Poderoso. Es inamovible, o sea, Él no cambia, no fluctúa como el ser humano. Al mismo ayer, hoy y siempre. El mismo ayer, hoy y siempre. Características de Dios. Es decir, que donde uno viese algo de eternidad, uno tendría que buscar, escarbar, por aquí tiene que estar Dios presente. Cuando digo algo, obviamente entendiendo el contexto, la eternidad puede ser para salvación como puede ser para perdición. Pero en ambos casos, quien la ha determinado y quien ha dispuesto que así sea, es Él. El pasaje que vamos a leer tiene que ver con, espero con la ayuda de Dios, que nos dé o nos aporte un siguiente renglón a propósito de comprender el pasaje que vamos a leer. No porque no lo hayamos hecho en el pasado, pero
confío con la ayuda de Dios por su Espíritu Santo de que podamos acceder a un poco más de aquello que Él nos ha dado ya y seguramente vamos a descansar al poder comprender como la palabra dice que tiene que tomar lugar una vez ya se instala dentro de nosotros. Vamos, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice el versículo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Paren allí. Primera pausa obligada. No es este el versículo con el que nos vamos a quedar, pero es necesario que lo mencionemos. Dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Importantísimo que nosotros veamos lo que Dios dice de nosotros y lo que Él ha hecho en nosotros por encima de aún aquello que nosotros veamos de nosotros mismos. ¿Ok? Porque esta aclaración que hace el apóstol en esta misiva, en esta carta, pareciera que es un acto de saludo, pero no lo podemos dejar pasar desapercibido. Porque él empieza la introducción de esta carta saludando a Timoteo, pues ya la segunda, le dice que la fe no fingida que habita en él. Y esto tenía que ponernos a pensar en algo, y es ¿qué llevó a Pablo a decirle a Timoteo que la fe que estaba en él era una fe cierta, que era verdadera, que no era de él, de hombre? Esto nos tiene que poner a pensar de que es muy probable que en algún momento, por la mente de Timoteo, por comentarios de terceros, quién sabe, es posible que la fe de él hubiese sido puesta en duda. Pues porque como está mencionando a la abuela y a la mamá, entonces se puede llegar a pensar que él de pronto está, pues no sé, dirigido o direccionado por ellos y no porque realmente él haya encontrado fe a través de una relación íntima y personal con el Señor. O algo religioso. Ajá. Bueno, cualquiera de las dos opciones o los aportes que han hecho son válidos. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Mire, la Escritura de manera cronológica plantea el tema de la cuestión de la fe, pero inmediatamente después se asegura de que no tiene nada que ver con la abuela o con la mamá, a propósito de que falla la fe o que sea fingida. Retomo el versículo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ya, eso es una declaración. Luego, cronológicamente dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual, ¿cuál fe? La no fingida, ¿ok? Habitó primero en tu abuela y luego en tu madre. O sea que estaba claro que la fe de la mamá y de la abuela era fe verdadera, ¿cierto? Y la pausa era necesaria hacer aquí porque ustedes han escuchado o les han dicho o han leído un tema que es controversial. Tiene que ver, por ejemplo, con respecto al ministerio de la mujer en la iglesia, ¿cierto? En algunos momentos Pablo daba instrucciones frente a que callaran la iglesia, en otros momentos lo acompañaban y eran mano derecha en todo lo que tenía que ver con el ministerio. Pero el diablo ha tergiversado esto y ha movido y ha cautivado la mente de muchos incautos a propósito de que Dios es un Dios excluyente para nada. Tan no es excluyente, hablo del tema ministerial con la mujer, y recuerdo, no es este el tema que vamos a hablar, pero es necesario que lo mencionemos. Es totalmente importante porque lo que pareciera ser relegado conforme la sociedad no lo plantea, ¿cierto? Porque la sociedad está cada vez más reclamando un lugar preponderante de la mujer
en medio de la cultura, en medio del gobierno, en medio de la administración, en medio de todo, ¿cierto? De hecho, hay movimientos cada vez más radicales feministas que reclaman esto como un derecho, bueno, y otras tantas cosas. Pero yo quiero que ustedes no pasen desapercibido lo trascendente, la responsabilidad ministerial que Dios entregó a la mamá. Sin la mamá, la figura de la familia no existiría. Sin la mamá, la figura de la familia en la sociedad, por ende la sociedad misma, no existiría. Con la desaparición de mamá, lo más probable es que desaparezca la familia. Y cuando desaparece la familia, la sociedad se fractura y se ve afectada. ¿Por qué hago mención en esto? Porque Pablo está haciendo un énfasis hermoso y precioso, el mismo que había dicho en algún momento: no permito que la mujer enseñe en la iglesia. ¿Ok? Que la mujer, y ustedes pueden coger los versículos que están en Corintios, en Tito y en Timoteo, donde dice que la mujer calle en la iglesia o que la mujer enseñe a sus hijas en casa. Entonces pareciera que eso sonara como que, ay, no, pues que la mujer no tiene valor, no tiene valor. Oh, pero qué equivocados estamos, qué equivocados hemos estado. Por supuesto, aquí entra a participar el hombre con su mala interpretación, con su tosudez, con ese pensamiento tuso que quiso menoscabar a la mujer, oprimiéndola y haciendo una aparición en medio de la historia de la humanidad machista y segregadora y opresora. Para nada esto es lo que Dios quería que sucediera en el seno de la familia y mucho menos en la familia de Dios. Pero yo quiero que ustedes y yo entendamos cada vez más que la responsabilidad que Dios le entregó a la mujer para criar en la casa, y cuando hablo de la casa no necesariamente es porque no quiso trabajar más y se dedicó a los hijos. Si esa fue la opción y Dios permitió que así fuera, ¡qué bendición! Usted no se imagina la bendición que es tener a mamá en casa desde los primeros años de edad, dando instrucción, en que una mamá sabia y guiada por Dios. Pareciera entonces que quedarse en casa como que no es una opción, máxime cuando hoy en día pues cada vez se quiere progresar, se quiere estudiar, y entonces uno quiere que su esposa, su hija, sus hijas, sus hijos, todos salgan adelante y cada vez sean más. Pero este versículo que estamos leyendo muestra lo trascendente que fue para la vida de Timoteo, que se convertiría más adelante en la mano derecha, por lo menos por un tiempo, del apóstol Pablo, al punto de que no solamente le escribió una vez, sino 2 veces. Y le hace manifiesto, y casi que para mí es un reconocimiento a la labor de crianza que hizo su abuela, permaneciendo firme en Dios, y luego su mamá. Sin que su mamá o su abuela hubiesen establecido los criterios para que Timoteo hubiese aprendido y recibido lo que tenía que recibir, Timoteo no hubiera sido lo que es o lo que fue. Porque los hechos dice que el papá de Timoteo era griego. Entonces, pues, la creyente allí era ella. Ellas dos. Imagínense ustedes. Entonces tenemos una figura donde, por algo el proverbio nos dice que si enseñamos al niño en el camino de Dios desde pequeño, aun cuando esté grande, no se apartará de él. Puede que se distraiga, puede que voltee, ay, ¿dónde estoy? Pero Dios vuelve y lo trae. Es trascendental que entendamos la figura, la importancia del ministerio de mamá. Cuando digo en la crianza de los hijos, entiéndanme, no me refiero a que se quede en casa con ellos, pero impartiendo conocimiento e impartiendo la sabiduría que viene de parte de Dios. Esto no le quita responsabilidad a papá, por supuesto, pero es sabido de todos que si hay alguien que abraza el seno familiar, particularmente en la edad pequeña de los chicos, y que hace y asume la responsabilidad de 50,000 cosas, es la mamá. Entonces, aquí estaba Pablo haciendo un reconocimiento público e histórico, además, por quien había sembrado en ella. Ustedes en Tito encuentran al mismo Pablo dando instrucciones de qué deberían hacer las mujeres
ministerialmente hablando, ¿cierto? Que enseñan a sus hijas a ser buenas mujeres, buenas esposas. Y me dice, ay, no, pues le enseñó a coser y a tejer y ya eso tiene que ser todo lo que no estamos hablando de eso. Porque una mujer podría tener todas las virtudes en cuanto a producir, a hacer, pero si no tiene la formación de Dios en su corazón, entonces no ha pasado nada. Este no fue el caso de Timoteo. Retomo ahora sí el mensaje con el que iniciamos. La pregunta inicial, no la pierda, mantenga la perspectiva, características de parte de Dios. ¿Qué hacen a Dios? Y vamos a ver qué de eso Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que concebirnos como la analogía que hacía ahora de las mamás enseñando a los niños, a sus hijos o hijas. Tenemos que concebirnos nosotros como niños pequeños que constantemente estamos recibiendo de nuestro Padre, en este caso Dios por medio de su Espíritu Santo, constante conocimiento y constante alimento. Inició con nosotros dándonos leche y seguramente nosotros quisiéramos que solamente nos dieran leche, pero conforme van saliendo los dientes es necesario de que también aprendamos a darnos cuenta para qué sirven los dientes, y no es para pelarlos, ¿cierto? No es para mostrarlos y hay que darles uso. Y el diente, en principio, los de adelante permiten arrancar y los de atrás permiten masticar. La palabra de Dios en muchas ocasiones llega a nuestras vidas así. La cogemos masticada, la mordemos, pero ¿qué hacemos con ella una vez que está dentro de nosotros? ¿Qué produce ella en nosotros? Y allá hacia allá vamos a ir. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Paren de nuevo allí. Si ustedes notan, tanto en los versículos anteriores como en este que acabamos de leer, Pablo está haciendo una aseveración, está haciendo una confirmación, está asegurando en la mente y en el corazón de Timoteo que lo que ha tomado lugar en él no es algo pasajero ni es algo en vano. Y el mensaje que Dios empieza a darnos en este momento tiene que ver con eso. La obra que Dios ha hecho en ustedes y en nosotros no ha sido poca, no ha sido en vano y no es pasajera. Eso tenemos que entenderlo, porque el día a día nos ocupa o nos desocupa en otras cosas, pero tenemos que recordar siempre qué fue lo que Dios vino a hacer y a darnos a nosotros. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti. ¿Será que Timoteo estaba con mucha fiebre? Sí, le dio el COVID. Estaba con mucha fiebre que Pablo dice que avive el fuego de Dios. El fuego que estaba hablando no era para nada algo corporal. Además, allí está hablándole cuando nosotros decimos, pero yo estoy esperando que Dios haga. Ya Dios le había dado el don, ese fuego, por el Espíritu Santo, porque allí Pablo dice que le habían puesto las manos. Es la parte que es la responsabilidad del ser humano en las Escrituras. Yo no me puedo quedar esperando, ay, sí, puedo esperar que Dios me avive. No, tenemos que ser intencionales. ¿Cómo me puedo avivar? Porque le está diciendo, aviva, le está diciendo, haz tú lo que te corresponde. Es decir, no es que Timoteo estaba esperando que le metieran la bolita de fuego y que alguien después soplara. Básicamente la analogía es, tú ya tienes el fuego de Dios adentro. Pero a ti, Timoteo, te corresponde avivarlo. Entiendan avivarlo como echarle airecito, soplar, alimentarlo para que ese fuego se mantenga vivo. Y como consecuencia de lo que le está diciendo, le presenta lo que viene después. Y sobre esto vamos a... Pero qué bonito ese pedacito. Ya tenemos el fuego y nos corresponde avivarlo. Es que hay una alabanza que dice, avívame, avívame con tu espíritu. Entonces, el avivamiento tiene que venir de afuera, ¿cierto? Y de hecho en muchas congregaciones se predica, y por centurios ha sido así, de que viene el avivamiento de tal siglo, el avivamiento de tal país, de tal ciudad.
Entonces pareciera de que todo el mundo está esperando que llegue el avivamiento. Y hay veces lo que llega es el vivo y miente. Entonces, el fuego del don de Dios, nosotros no podemos percibirlo como algo que va a llegar de afuera. Porque si así fuese, casi que tácitamente estaríamos asegurando o aceptando que quien provee ese fuego no está dentro de nosotros, sino que está por fuera. Por eso en muchas partes, cuando se habla del movimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino y se movió, y la gente se levantó, y patas arriba, y caía fuego no, caía polvo de oro, y sudaban sangre, y otros sudaban oro, y en fin, una serie de cosas, de manifestaciones en las que la gente decía, Espíritu Santo. Incluso la palabra, hay una carta, no creo, a qué iglesia, que Pablo les decía, ¿quién nos ha fascinado con el tipo de... Ok, entonces miren ustedes que aunque estas son cosas que son fundamentales, es decir, deberían existir y coexistir con nosotros, pero no para que no nos desentendamos de ellas, sino para que nosotros, por el contrario, nos fundamentemos, sepamos en qué y en quién estamos parados. Cuando esto no se aclara y no se ejercita, nosotros vamos a concebir las fuerzas que tengamos, el ímpetu que tengamos, el gozo que tengamos, la alegría que tengamos, la fuerza que tengamos, como si lo hubiésemos recibido de afuera. Y mucha gente piensa que ese fuego lo va a avivar porque es que va a ir a la iglesia y entonces el pastor va a orar por mí y va a poner las manos, porque como Pablo le puso las manos a Timoteo, entonces eso es una dependencia del ser humano por el ser humano, cuando ya está claro que ese fuego está dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, y que somos nosotros los responsables de estar avivando ese fuego. Una iglesia avivada no es porque la prédica esté pero súper maravillosa. Por supuesto que Dios usa a las personas, por supuesto que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, enseñándonos, abriéndonos el entendimiento, pero por eso en Apocalipsis dice, te olvidaste tu primer amor. Recordemos que es tener un primer amor cuando estuvimos enamorados carnalmente. Eso es algo parecido, no igual, porque nunca va a ser igual un amor sublime por Dios a un hombre o a una mujer. Pero ese primer amor, ese fuego debe estar avivado por nosotros, por la intimidad que se tiene con Dios a través de su palabra. Y aprovecho el ejemplo que pone Martica, que es totalmente manifiesto, para hacer un comercial. El amor o el enamoramiento que Dios ha puesto en nosotros para con Él, haciendo esta analogía del amor entre hombre y mujer, por favor, desprendámonos de esa idea de Hollywood, de lo que es el amor y de lo que es el enamoramiento. Cuando digo que nos desprendamos es no que no haya romance, no que no haya intimidad, no que no haya cariño, pero el que Dios ha puesto en nosotros. Y contra toda mojigatería, Dios es bien específico a propósito de cómo se debe amar una pareja en el amor del Señor, sin tapujos. En algún momento hemos hablado de generar un espacio de parejas para aquí. Bueno, Dios nos dé la oportunidad, donde se hablan cosas de manera muy literal, a propósito de esa intimidad. Entonces, totalmente válido y al lugar. Dice el versículo... No, todavía no, el 7. Pero retomemos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti con la imposición de mis manos. Ahora, pregunto aquí, ¿a cuántos de ustedes o esta servidora o cualquier servidor de aquí les ha impuesto las manos para que entren a la iglesia y reciban el don? Nadie, ¿cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, pero ahí viene la contrapregunta. ¿Pero cuántos de los que estamos aquí podríamos decir que tenemos el fuego del don de Dios? Amén. Yo quisiera que todos pudiésemos decir, yo, ahí sí. Porque el fuego del don de Dios es claro que no depende, en este caso, de si Pablo hubiese impuesto las manos o no sobre Timoteo. Pero él está diciendo que la acción que tomó lugar, le recuerda que efectivamente lo que pasó era de verdad
era certero y venía de parte de Es Dios. como cuando uno puede decir el 20 de julio a las 3 de la tarde recibí al Espíritu Santo. ¿Quién puede decir eso? No creo que todo el mundo. Yo me acuerdo que fue unas vacaciones que yo recibí al Espíritu Santo, pero la fecha exacta no. Pablo sí se acordaba el día que Timoteo le pasó eso. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo, acuérdate el día que recibiste ese don. Y esto es de vital importancia porque cuando por alguna razón se presenten altibajos en la actitud, en las vivencias de las personas, es importante que nosotros recordemos esos momentos, esos espacios, esas circunstancias en las que sí podemos dar fe que Dios se movió en favor de nuestras vidas. Y qué bendición cuando alguien viene y nos dice, o los observaban a la persona que estaba como alicaída y es que no ha pasado esto, no ha salido esto, y alguien viene y le dice, pero ¿recuerdas el 4 de julio del 88? ¿Y qué pasó ese día? Y inmediatamente le cuenta todo lo que Dios hizo y la persona dice, sí, tienes toda la razón. Algo estaba pasando en la vida de Timoteo que Pablo considera necesario reafirmar aquellas cosas que habían compartido juntos y que tanto Timoteo como Pablo sabían de que no habían sido simplemente juegos pirotécnicos, que había sido Dios moviéndose y actuando en ellos. Entonces Pablo está llamando una atención poderosísima de alguien que se ha convertido en su mano derecha y que termina siendo un pilar dentro de la formación de la iglesia de Dios. Esto es muy importante. Y ahora sí vamos a quedarnos con el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí hay una pregunta con cascarita. ¿Por qué le dices eso? Estaba pensando, sería que estaba bajonado Timoteo. Uno podría intuir. Yo creo que es que él es muy joven, Timoteo es muy joven y él lo está animando. Porque más adelante le dice, no te vayas a poner que porque eres muy joven no eres capaz de hablar o no eres capaz. Más adelante no son estas palabras. Pero yo también me hice esa pregunta, ¿por qué le sale con esa? O Timoteo está no siendo fuerte por alguna razón, pero yo he entendido según lo que sigue diciendo es porque Timoteo es muy joven. Yo entiendo ahí que con eso es para vencer el miedo, el temor y el pecado. Sí, claro, sí, pero ¿por qué le dice allí? Porque ¿cómo estaba de ánimo? ¿Cómo estaba Timoteo para que él le hubiera dicho eso? Y, ojo, así como los apóstoles o discípulos compartieron con el Señor Jesús y tuvieron sus altibajos, tenemos aquí a alguien que caminaba con Pablo y que lo veía hablando con ese ímpetu y con ese denuedo y sanando y haciendo milagros, y él mismo fue usado por parte de Dios para que así fuese. Entonces, no estábamos hablando de alguien que era, como dice la escritura, un aprendiz. Un neófito. No era un neófito. Era alguien que había visto, vivido y experimentado el poder y la acción de Dios. Sin embargo, hay un momento en el que Pablo considera por el Espíritu Santo prudente recordarle y decirle, hey, recuerda lo que Dios ha hecho en ti. Y le da ejemplos puntuales. Tu abuela, tu mamá, el fuego que está dentro de ti. Y el versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si yo les preguntase, ¿cómo es eso de tener un espíritu de valentía, tener un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio? Podríamos entenderlo así, como si estuviese hablando de un espíritu para cada una de las cosas. No. ¿No? ¿Cómo lo entenderíamos? El dominio propio. Dominio propio. Ojo, ¿qué entienden ustedes o qué entendemos por dominio propio? Tener control de nuestros impulsos, emociones, deseos. Pero no por nuestra voluntad. No por nuestra voluntad. Sí, sino por parte de Dios, sí, realmente.
Ok, pero cuando uno ve una escena de un chiquitín que sale una pataleta y no se puede controlar, ese chiquitín no tiene dominio propio, ¿cierto o no? No, es un niño. Es un niño. Y cuando un creyente actúa de esa manera, uno dice, es que no tiene dominio propio, no se puede controlar. ¿Podría uno pensar en eso? ¿También? Es decir, simplemente es un planteamiento, que cuando hablamos de dominio propio, siempre vamos a concluir, o el pensamiento inicial va a ser que depende de si nosotros actuamos o no actuamos con ese dominio que tenemos. ¿Sí lo entienden hasta allí? ¿Así lo han entendido? Yo he entendido es que ese dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el dominio propio? Jesús. Jesús, al dejarme su espíritu, me dejó eso dentro de mí. Pero como así le dijo a Pablo, aviva el don, o sea, yo tengo que ejercitar, yo no voy a esperar que Jesús me ponga a hacer el dominio propio. No, lo que me va a poner son circunstancias donde me veo obligada a ejercitar ese dominio propio. Recuerda que al principio le hice una pregunta a propósito de las características de Dios y cómo podemos nosotros definir, bueno, siendo ilusos, tratar de definir la esencia de Dios. Y algunos dijeron muchísimas de las cualidades que lo identifican. Y que si nosotros consideráramos el dominio propio no como algo que es una prerrogativa del ser humano creyente ya, sino que es algo propio del creyente. ¿Sí me entienden? Es decir, Yo entiendo que el creyente, por la palabra de Dios, conoce qué es lo que tiene que hacer. Entonces, al conocer qué es lo que tiene que hacer, por el libre albedrío que Dios nos dio, entonces allí en ese momento podemos escoger qué nos conviene y qué nos conviene, qué no nos conviene. Pero además de eso, puede que lo que no nos convenga nos tiente mucho, pero tenemos el recurso de la palabra y la fe en Dios para pedirle ayuda a hacer lo que sí nos conviene. Entonces, definitivamente es algo del creyente. ok, y esto, Adicional a eso, nos ayuda a controlar todos nuestros pensamientos y sentimientos. Es que yo lo veo como cuando hace parte del proceso de la conversión, ¿no? Digamos que cuando nos convertimos a Cristo, venimos con una cantidad de cosas, pero en la medida que su palabra empieza a hablar en nosotros, hay cosas que van cambiando como intrínsecamente, como que son inherentes al hecho de recibir a Cristo y a la conversión. Entonces yo creo que bien en el desarrollo de la madurez del cristiano, okay. con la palabra, la palabra. Pero no nos quitaría un peso gigante. Perdón, Marilena, dinos. Pero pues hay muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento que he estado otra vez como enferma, y entonces me he puesto otra vez a pensar en, porque, bueno, otra vez la parte financiera mal y todo mal, entonces entro en depresión, entonces uno no puede decir porque ya recibí a Cristo y yo soy cristiana hace 30 años, entonces ya yo debería estar ya pues volando en las nubes, pero no es así. Ok, de hecho, gracias a Dios lo mencionas porque viene al caso que estamos queriendo describir. Y es, no nos quitaría muchísima presión de encima nuestro el descubrir que cuando la Escritura nos dice que ejercitemos el dominio propio, no está hablándonos del control que nosotros debemos de tener de las circunstancias o de las situaciones, sino que es una invitación a que tengamos en cuenta, porque no en vano empezamos a refrendar lo que Pablo estaba reacomodándole otra vez en su historial a Timoteo. El fuego del don de Dios que está dentro de ti, la fe no fingida que está dentro de ti, el espíritu que te fue dado no es de cobardía, sino... Él está asegurándole algo que ya sucedió en él, pero que no depende de él. Porque es que a mí me parece supremamente importante, y así lo entendí, así está la intención de compartirlo con la iglesia, con la congregación, es que no es la responsabilidad nuestra de manifestar o no el dominio propio. Porque es que hay una distracción mental cuando escuchamos la expresión dominio
propio. Lo primero que viene a nuestras mentes es lo que yo tengo que tener. Autodominio, autocontrol. Y entonces ahí sí alguien podría decir, no, es que no me puedo dominar. me dominó la circunstancia, me dominó el sentimiento, la emoción. Pero lo que la Escritura nos viene diciendo constantemente a propósito del dominio propio es que este no depende de nosotros. Este depende de lo que Dios ha hecho. Y a Timoteo Pablo le está diciendo, le dice, vuelve y leo el 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, él estaba diciendo a Timoteo, ese miedo, ese susto que tienes, no proviene de Dios. No que no exista, hay una circunstancia que lo provoca, pero el miedo, la incertidumbre o la ansiedad que eso podría generar, tú sabes, Timoteo o Timotea, aquí yo voy, que no proviene de Dios, que el espíritu que te fue dado, le está diciendo a Timoteo, tienes un espíritu de poder. Pero entonces alguien podría decir, uy, poderosos. Entonces ahí sí, cierto, es el extremo y forma parte inclusive de una doctrina evangelística que ha sido sembrada en muchísimas partes, en congregaciones, muy dañina a propósito del yo, ¿cierto? Lo puedo, lo declaro, lo obtengo y casi que yo le doy órdenes a Dios. Empodérate. El empoderamiento. Pero esto hace parte también de esa madurez, ¿no? De lo que usted habla ahora de beber leche. Y uno cuando está viendo leche, pues yo lo hice, ¿sí? Y yo era así y todos. Pero uno va direccionando eso que no es la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. Totalmente. Y Dios espera que nosotros vayamos creyendo. Dios espera que nosotros, creyendo y creciendo. ¿Ok? Porque van a venir cosas en las que ya no es solamente necesario o justo que le demos una mordida con los dientes de adelante. Va a pasar que una vez mordimos esto o aquello, va a llegar a que nosotros lo mastiquemos. Y lo que va a quedar de allí es totalmente importante en la enseñanza que vamos a aprender. Entonces cuando dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Ustedes se imaginan que es que Timoteo o Pablo le está recordando a Timoteo a los poderes de los gemelos fantásticos? Actívense, ¿cierto? O no le está diciendo, ay, pues te viste de Spider-Man, recuerda cómo Spider-Man le sale la... No, él no está hablando de ningún poder que Timoteo tiene porque es Timoteo. Lo que Pablo está recordándole es lo que Dios ha hecho en la vida de Timoteo y quién es que está obrando y operando en él. Dice, Dios nos ha dado amor, poder, porque Dios no nos dio, o sea, es lo que Dios nos dio. Les decía ahora hace rato que identificáramos las características de Dios, las cualidades de Dios. Si nosotros concebimos el contexto de la expresión que nos ha dado dominio propio, y si nosotros con algo de atrevimiento, pero contextual, pudiésemos decir dominio propio del cristiano, dominio propio del Hijo de Dios, dominio propio de aquel que está siendo enseñado por el Espíritu Santo, dominio propio de, ¿ok? Cuando ustedes acuñan la expresión, eso es propio de, por ejemplo, las pataletas. Propio de los bebés. Uno identifica que eso es de los bebés. ¿Ok? No es un poder que tienen los bebés, es algo que los identifica. Cuando hablamos de dominio propio que nos ha sido dado, Dios nos está diciendo, este dominio y esta madurez corresponden a quienes son ustedes o somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Es decir, que es propio del creyente ejercitar el dominio propio. Cuando decimos propio no es a título personal, sino lo que como creyentes Dios está esperando que tome lugar en nosotros. En los frutos del Espíritu Santo aparece como templanza, sino que es un sinónimo. El dominio propio es un sinónimo de templanza. Que igual es algo, digamos, con respecto a lo que dice María Eugenia,
yo también pensaba eso, que si llevaba mucho tiempo en la vida cristiana y habiendo conocido el Señor, tendría que estar graduada ya, mejor dicho, un poco de cosas. Pero eso también es lo que nos demuestra que nunca somos producto terminado, sino que Él muestra como Timoteo, siendo un hombre que para él era de mucho valor, a pesar de joven, de todo, pero Él lo llama a esto, lo exhorta, no sé si sea la palabra correcta, porque es necesario, porque nos pasa y porque lo tenemos que estar Ejercitando. como decía. Hay una intención marcada del apóstol para decirle a Timoteo que él debe hacer algo con aquello que ha recibido. ¿Cierto? Él recibió algo, no es suyo, no se lo ganó. No fue una rifa. Todos lo recibimos. Todos aquí manifestaron que tenemos el don de Dios. Amén. A pesar de que nadie impuso mano por nosotros, o aunque hayan puesto manos por nosotros. Todos tenemos el don de Dios. Bueno, aclaremos eso. No que no se puedan poner las manos. Inclusive hay una parte de la Biblia que dice que seamos cuidadosos cuando alguien nos impone las manos. No que nosotros no creamos en eso, es que no dependemos de eso para decir que recibimos. Es que me voy a ir a la iglesia para que el pastor me ponga la mano y entonces sí sucede. No, si algún día por alguna circunstancia ponemos la mano y oramos, está bien, pero no significa que eso es una regla y que así tiene que ser para que las cosas funcionen. Perdón, es que me acabé de una pausa y tengan misericordia de mí. Es que me acordé a propósito, porque existía este chiste, o no chiste, no, esta advertencia que le hacían a uno. Pórtese bien, o si no yo le pongo la mano de su mamá. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que hay una advertencia, ¿cierto? Y que tenía que tener cuidado con qué estaba hablando y qué estaba diciendo. Con respecto a eso de poner las manos, yo creo que lo que hay que tener claro es que no se vuelva un acto religioso. Ajá. Ya, si se hace, que sea algo muy genuino, muy del momento y apropiado, pero no queda, hay que tocar las manos para que reciban. Es totalmente bíblico, ¿no? La imposición de las manos. Es totalmente bíblico. Nosotros, Dios cuando lo ha puesto así, lo hemos hecho y bueno, no es para que no se convierta en un rito con expectativas, pues simplemente toma lugar conforme Dios lo va dirigiendo, pero es totalmente bíblico la imposición de las manos. Sin embargo, la imposición de las manos no necesariamente quiere decir que cada uno de nosotros somos una ficha de dominó para que empecemos a caer, a levantarnos o a dar volteretas en el aire y bueno, para que eso determine si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros o no. Ustedes y yo, la expectativa que tendríamos que tener es que cada vez que interactuamos con Dios a través de su palabra o por su palabra, predicada, escrita, hablada o leída, cada vez que esto toma lugar, nosotros estamos siendo ministrados por Dios. Cuando esto lo entendemos, entonces nos vamos a despegar de esa concepción tal vez religiosa que tal vez alguno de nosotros tuvimos exposición en términos de el ungido que hacía que todo el mundo hacía fila para que le impusieran manos y entonces si no recibía el Espíritu Santo o si no lo tocaba el ungido, entonces como que no. Yo recuerdo, tal vez no tiene mucho que ver, pero a propósito de la manera de pensar, cuando nosotros nos fuimos a casar, Martica y yo, no sé por qué, ahora no, si me preguntan ahora no sé por qué, pero nosotros buscamos a que el pastor principal de la iglesia nos casara. Y nosotros que no teníamos contacto. Más allá de sentarnos como miembros de una congregación a recibir, pero que uno dijese, ay, pastor, no, nunca. Y entonces, yo recuerdo que después me dio algo de vergüenza, y no sé si Martica lo recuerda, con quien sí teníamos contacto, y era el pastor de parejas en la iglesia que estábamos. Él se dio cuenta porque de allá le dijeron que nosotros habíamos preguntado para que nos casaran. Y él me dijo, no, yo los caso. Pero fue como si hubiésemos ido a buscar a otro para que acá. Y hago la mención a propósito del tema que estamos hablando, porque tal vez
ignorantemente uno pensaría de que entonces el pastor titular, el pastor grande, el pastor principal, es el de la unción, es el del poder, es el de la representatividad, qué sé yo. Cuando todo lo que se requería era que un ministro de Dios fuese valiente y llevase a cabo la ceremonia. Y aprendimos, yo por lo menos aprendí una lección con algo de vergüenza cuando después nos buscaron y, ay, es que ustedes estaban buscando al pastor para que los casara. Ay, pues los voy a casar yo, casi que nos dijo, pero yo sé que los voy a casar. Bueno, y terminó casándonos y lo importante era que nos casáramos, no quién nos casara. Bueno, usted me entiende, ¿no? No cualquiera los va a casar, pero dentro de la iglesia de Dios, alguien que Dios haya dirigido para que eso pase. El dominio propio no es algo que viene y se va. Así como el fuego del don de Dios no es algo que viene y se va. Ay, que es que me cogí un aguacero en la calle y se me mojó el don de Dios. Y entonces, ¿quién lo viene a aprender? Ay, es que estoy en una circunstancia complicadísima y no me pude aguantar. Dios está esperando, y se lo dice a Timoteo a través de Pablo, que el cristiano, el creyente que está creciendo, al que ya le han nacido los dientes, ya no son de leche, empiece a ejercitar cosas que antes hacía o que dejó de hacer, o que antes no hacía y que es necesario que ahora vuelva y haga. Porque requiere de una participación. El poder no proviene de nosotros, pero necesitamos participar. Pero ya está allí. O sea que propio significa que es de nosotros, pero no significa que nosotros lo ejecutemos. Es que nos quita un peso, pretendo creer, nos quita un peso el decidir, el llegar a la conclusión de, es que ahí no tuve dominio propio. Ahí me rendí, caí en el pecado, me dejé tentar. Y entonces dependiera no, la conclusión es, no fue culpa tuya, es que no tuviste dominio propio. Y casi que uno pudiese decirse a uno mismo, no tuve dominio propio. Ojo, el dominio propio siempre estuvo allí. El dominio propio de parte de Dios estuvo allí o no estuvo allí, en la circunstancia X o Y. ¿Ustedes qué creen? Sí. Es propio de los cristianos. Porque es propio de los cristianos. ¿Qué sería, para que lo pongamos así en perspectiva, qué sería un evento así grande, magnífico, que es propio y exclusivo de los cristianos? Bueno, pero los que no son creyentes también oran, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo. Ok. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La salvación es propia de los creyentes. ¿Qué estamos esperando los creyentes que pase? Que llegue la hora de que Dios... ¿Eso quién lo espera? Es propio del creyente que está esperando que eso suceda. ¿Cierto? Un atributo, una cualidad de Dios sin la cual no podríamos ver a Dios. ¿Qué es? La santidad. ¿La qué? La santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿es propio del cristiano ser santo? Sí. Forma parte intrínseca de lo que somos. Así no ¿Okay? nos veamos. Y la responsabilidad no es de, ay, hoy sí me santifiqué, hoy no me santifiqué. No, usted tiene que permitir que el Espíritu Santo, usted y yo, el Espíritu Santo obre en su vida para que le recuerde, le manifieste y le enseñe lo que Dios ya ha hecho. Y la palabra dice de ser santo, porque yo soy Porque santo. yo soy- Y prácticamente es una orden, ¿no? Es que ese es el punto. Miren, Dios dice, yo soy el que soy. Y dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, usted es porque usted es hijo mío. Y si usted es hijo mío, usted es lo que yo soy. Hay que entender que es santo. Santo no es ser bueno, lo que es santo es ser separado para Dios. Amén. Porque normalmente las personas pues, que no conocen, ahora hay tan santito, ¿sí? Haciendo referencia que hay no pues tan bueno, pero realmente el santo es separado para Dios. Y hay unos que pueden ser así buenos y no. Y no está tal cual. Entonces, el dominio propio que Timoteo estaba recibiendo, que le estaban recordando de parte de Dios, era algo que ella tenía. Es algo que ustedes y yo todos tenemos. Repito el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y miren ustedes
que el amor que está hablando no es el amor del sentimiento o de la emoción. Porque entonces, qué bueno o qué triste sería que uno amara de acuerdo a cómo se sienta. Siento hoy, no siento amar. ¿Okay? Yo les he contado el cuento a propósito del sentir. Entonces uno coge el taxi. ¿Cuánto vale un taxi al aeropuerto ahora? ¿A menos? ¿Alguien ha ido al aeropuerto? 110.000 pesos. Entonces imagínese, usted cogió el taxi, llegó al aeropuerto y le dice al taxista, señor taxista, ¿no le parece que es que no me nace? No me nace, no, yo no siento pagarle. No me nace. Déjenlo así. No tiene ninguna presentación. Entonces, de nosotros no es un tema de sentimiento, de emoción, que si lo hago o no lo hago, es que yo no siento orar, es que yo no siento alabar, es que yo no siento. Y es que precisamente no se trata de sentirlo, porque ya sabemos que está dentro de nosotros. El amor del que Dios está hablando aquí no es un amor de sentimientos, y no es prerrogativa del hombre, es de Dios. Aquí lo que está diciendo es, te aseguro que el espíritu que recibiste no es de cobardía. Y le dice, si no, por el contrario, el espíritu que recibiste es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién tiene el amor, el poder y el dominio propio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿La persona? No, la persona es el envase en donde está. Cuando dice que tenía poder, espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio, entiendo yo que es como el fruto del Espíritu Santo, que no son varios, no es amor, gozo, paz como independiente, sino que es como, hablemos como de una granadilla, que la granadilla es una sola granadilla, es una fruta, y dentro tiene varias, pues, viene su fruta. Entonces, el poder del Espíritu Santo es uno, que es dentro del fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, eso que nos dice también es prácticamente lo mismo, o sea, espíritu de amor, de poder y dominio propio, es el mismo espíritu que te infunde esas características. Y vamos a cerrar con el 8. Y el 8 casi que nos pone un poco más de contexto con qué tal vez estaba pasando Timoteo. Versículo 8 dice, por tanto, miren ustedes que llevamos casi una hora hablando de todo lo que él explicó para terminar diciendo por tanto, como consecuencia, el resultado de la conclusión, o sea, el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren ustedes, Martica nos recordaba ahora rato que Timoteo era un muchacho. No sabemos qué tal muchacho, si era muchacho, si tenía 50, si era 60, 40, ¿ok? Pero era un muchacho. Para Pablo era muchacho, ¿cierto? Y las posibilidades de que fuera mucho más joven son grandes, porque de hecho él le habla de que no se deje llevar de las pasiones juveniles, por ejemplo. Entonces, le está recordando que pueden haber momentos, y en este caso nosotros todos hemos sido o somos Timoteos, o por edad, o por vivencias, ¿cierto? En donde sería tentado el cristiano a sentirse avergonzado. Por cosas que suceden, por la jauría de lobos que hay alrededor. Y muchas veces la Escritura sabiamente nos dice que cuando el necio calla, pasa por sabio. Hago una pausa. En estos días hablaba con un compañero de trabajo al que le gusta hablar mucho. Y tiene un cuento y un verbo, ustedes no se imaginarán. Y todo el mundo lo ve y le cruza la acera porque con él una conversación. Un saludo es de media hora. Y él mismo dice, y es que yo mis monólogos, él se sienta en la palabra y habla. Y algo estábamos hablando, entonces él empezó con su discurso, le dijo, no, es que hay que sentarse y observar y guardar. Yo le dije, proverbio. Dijo, ¿cómo así? Digo, sí, el necio cuando calla pasa por sabio. Me dijo, uy, eso que me acabas de decir.
uy, eso es así. Entonces, él me dice, y me lo dijo así, yo tengo que aplicarlo más en mi vida. Qué bueno que lo recibió. Pero yo se lo estaba diciendo porque yo lo estaba aplicando, ¿cierto? Y yo le dije, yo prefiero pasar por necio, a propósito de la circunstancia que él estaba contando, yo prefiero callar y pasar por necio. Y tal vez alguien me diga, ¿estos cómo saben? No lo saben nada, pero mejor que no sepan qué es lo que uno sabe o que uno no sabe. El punto es que Dios quiere que nosotros tengamos absoluta conciencia de qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Y cuando le dice a Timoteo, no te avergüences, le está diciendo, tranquilo, que la obra en ti la ha hecho Dios. La va a seguir siendo Dios. Y Dios es el que la hace. Quien tiene el poder en ti es Dios. Quien te ha dado el dominio propio es Dios. Quien te ha dado los recursos es Dios. Quien te da las ideas y las habilidades y las expectativas es Dios. Pero tú tienes que encargarte de avivar ese fuego que Dios ha puesto en ti. Ese fuego puede estar relacionado con oportunidades, como mencionaba ahora María Eugenia. Ideas, ejemplos, cosas que a nadie se le han ocurrido. O tal vez que a todos se le han ocurrido, pero en este momento Dios puede dársela exclusivamente a esa almita, a esta persona con la que va a bendecir. La idea, la estrategia, pero siempre buscándola de parte de Dios. Porque tenemos que recordar que ya al Espíritu Santo lo tenemos todos, sin excepción, dentro de nosotros. Las ideas están dentro de nosotros. No las nuestras, no sabemos nada. Las ideas de parte de Dios, el consuelo de parte de Dios, el amor, el poder, están dentro de nosotros. Porque ahora el amor es propio del cristiano. La valentía es propia del cristiano. El dominio propio es propio del cristiano. Ya no es algo de si lo aplico o no lo aplico. Está dentro de mí. Y Dios espera y quiere que nosotros nos ejercitemos. Cierro con esto. Pablo, creo que al mismo Timoteo, le hace un par de referencias con respecto a temas físicos. Y le menciona a los atletas. Y que el atleta, si no compite a término, no llega y no gana y no es justo vencedor. Todo en un marco de la juventud de Timoteo. Importante recordarle a Timoteo que él estaba dotado de parte de Dios para hacer eso y mucho más. Pero la dotación se la había dado Dios. Para que él no cayera en el error de pensar de que era él el que podía o no hacer que pasara ese dominio propio en este caso. O él que pudiera hacer que se activara el amor o no de parte de Dios. Si leyéramos, por ejemplo, 1 Corintios, creo que es el 11 o el 13, donde nos habla del amor. Y nosotros, gracias, y nosotros profundizáramos en qué es el amor, nos estaríamos dando cuenta. Por eso les decía ahora rato que no es la película de Hollywood que nos pintaron. El amor que Dios ha puesto en nosotros es totalmente profundo y verdadero. Y ese nos nutre, nos llena. El dominio propio entonces nos apunta a quitar peso delante o encima de nosotros y trasladarle, como Jesús dijo, que pusiéramos sobre él. ¿Se acuerdan qué era lo que? Nuestra carga. Nuestra carga. O sea, la acción, la actitud más humilde que cualquier creyente pudiese hacer delante de Dios, si lo pensáramos como una ofrenda, algo que Dios recibiría con manos abiertas de nosotros, sería nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. De hecho, ¿te acuerdas que la Escritura dice que humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios. Y ese versículo inmediatamente dice después, Para que ¿y qué dice? Echando sobre vosotros toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero entonces, siento que me acerco a la respuesta de lo que quiero preguntar, porque digo, ¿en qué dirección, cómo es correcto orar a propósito del devocional de la oración en este momento? Si yo considero que no estoy ejercitado, que no he desarrollado ese don del dominio propio, no se ha desarrollado en mí, todavía pasan muchas cosas, ¿cómo debo orar? Bueno, soy atrevido con pretender dar una respuesta porque la respuesta te la tiene que dar el Espíritu Santo a ti. Pero podríamos acercarnos pensando en primera instancia de que la responsabilidad no depende de tu estado de ánimo y de tu estado de comprensión o no de la circunstancia. La respuesta no depende de si hoy tú te sientes muy fuerte porque oraste, porque ayunaste, porque viniste a la iglesia y entendiste, sino porque finalmente has captado de que quien hace eso, y ya lo sabías, está dentro de ti. Y a quien le corresponde manifestar ese dominio propio es a quien está dentro de ti. Pero hay veces quien no permite que ese dominio propio se manifieste, no es el que está dentro de ti, es el que detiene que eso pase. Con nuestras actitudes, pero sobre todo con nuestros gustos, nuestro intelecto. Nuestra mente nos juega pasadas equivocadas, porque muchas veces creemos que actitudes que asumimos son las correctas porque a nosotros nos parecen, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, uno, si tienen la bendición de hablar en lenguas, sería maravilloso poder orar sin saber por qué orar. Eso es una paradoja, pero deliciosa. Imagínese usted que pueda sentarse 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, y usted ore, llore, llore y no sabe por qué está orando. Pero el que conoce los secretos de Dios, él sabe qué es lo que verdaderamente se necesita. Entonces, si esa es una bendición y está manifiesta, ejercitarla. Si no está manifiesta todavía, pedirle a Dios que, porque Él está dentro de mí, que se manifieste. En muchas ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer es no tanto saber por qué orar, pero orarle y orar con el que sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando se quite ese velo, cuando se quite ese tapón o ese impedimento, entonces seguramente vamos a entender en mayor medida más de las cosas que estamos hablando. ¿Significa esto de que nos vamos a convertir en infalibles? No, el infalible es Él. El que no se equivoca es Él. El que siempre está dispuesto es Él. Pero la Escritura nos advierte que la carne es débil, para que no confiemos nunca nosotros en nuestra propia carne. Hasta hoy me siento así, hoy sí, y mañana. Pero es el mismo Espíritu que está dentro de ti. La oración es, la que vamos a hacer ahora es precisamente para que Dios manifieste esa identidad, esa conciencia de quién es Él dentro de nosotros y qué es lo que Él ha hecho. Yo siempre voy a decir la misma cosa porque quien habla conmigo en algún momento le he dicho siempre lo mismo. Lo que Dios ha hecho conmigo es que yo me tengo que rendir. Me tengo que rendir. Hablamos de una cruz y en la cruz tiene que quedar todo eso. Rindo, por eso hablamos de las emociones, los sentimientos, porque esas son la debilidad de la carne. Si yo no dejo eso en la cruz y le recuerdo a mi alma que eso está en la cruz, eso se baja rapidito y se me vuelve y se me encarama. Entonces dejo en la cruz, rindo en la cruz. ¿Por qué? Porque ya está allí en la cruz. Yo soy la que le doy poder y autoridad en mis pensamientos, en mi corazón, con mis palabras y con mis deseos. Entonces, si yo no rindo y estoy rindiendo, ¿cómo sería mi vida donde yo no me la pasara haciendo eso? No, yo creo que me pongo a pensar y sería la locura para mí. Entonces,
Yo siempre, si a mí me preguntan siempre ese tipo de preguntas, yo siempre les voy a decir lo mismo, porque eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Rendirme, rendirme y rendirme, y no que yo ya lo haga. No, eso es todos los días. Y lo que he entendido es que mientras esté en esta carne, necesita estarme mi alma recordando que yo estoy crucificada junto con Cristo. Y ya no vivo yo. Y estar constantemente diciéndole a eso, que yo ya tengo dominio propio, no. Hay cosas en que sencillamente no me da la gana y me enojé. Otros días sé que tengo que... Y eso no significa que yo sea mala o esté mal. No, es que tengo que seguirme humillando bajo la poderosa mano de Dios mientras estemos en esta carne. A que uno por el ejercicio de estarlo haciendo ya cada vez eso mengua. Sí, yo creo que sí, eso va menguando. Eso va menguando, va menguando. Dios nos habla de una perfección. Y yo digo, no lo hago perfectamente, pero sí sinceramente. Y para mí eso es, encontré paz en eso. Porque, o sea, ¿cómo hago si no, eso no lo quiero hacer y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago si la palabra dice que ya el dominio propio está en mí? Ya está en mí. Entonces, rendirme y seguirme rindiendo hasta que, un día ya dije, no, eso que yo me dejaba llevar, ya no, gloria a Dios, es tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ese es mi versículo. Señor, perfecciónate en esta debilidad. Yo no lo puedo hacer, me cuesta. Miren, si tenemos que hacer no aquello que podemos dominar, sino aquello que es propio de nuestra identidad y de lo que nos caracteriza como creyentes. Eso es lo que tendríamos que estarnos revisando. Si lo que yo estoy haciendo es propio de quién soy o tiene que ver con lo que yo puedo dominar. Cuando entendamos esa diferencia, seguramente vamos a poder ejercitarnos en permitir que Dios cada vez haga lo que nos ha prometido hacer a nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu ministración, Señor. Pero sobre todo, gracias por recordarnos que eres tú en nosotros, Señor. No somos nada ni nadie si tú no estás con nosotros, si tú no formas parte de nosotros, Señor. Te damos gracias porque el querer y el hacer por tu buena voluntad vienen acompañados de ese don inefable que nos has dado, Señor. Tú habitando tu misma presencia dentro de todos y cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos exponer esa llama dentro de nosotros para que seas tú permitiéndonos soplar, avivando ese fuego, Señor. De manera que podamos entender que es propio del creyente creer, es propio del creyente orar, es propio del creyente confiar en ti, Señor. Es propio del creyente recibir de ti. Forma parte de lo que tú nos has dado, Señor. Forma parte de nuestra herencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.